jueves 5 de abril de 2018. Saludos a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Nos encuentra usted también en las plataformas digitales, en la transmisión simultánea, en el fanpage de TVO Canal 23, en Periscope, en Twitter. Tiene la tercera opción, descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión ininterrumpida. Como siempre, dos números tendremos habilitados, 2263-0023, 2264-9179. Pueden hacer su comentario o pregunta para nuestro invitado después del primer segmento de Conexiones. Antes de presentar a quien está con nosotros esta tarde en nuestros estudios acá en San Salvador, quiero mostrarles a ustedes los temas en agenda. En las últimas horas, lo que se ha conocido en redes sociales, por ejemplo, que el juez Sergio Moro ordenó la prisión del expresidente de Brasil, Lula da Silva, y le dio 24 horas para entregarse ante la policía de ese país. El Partido de los Trabajadores ya ha reaccionado y ha convocado a sus militantes a la calle, mientras esto está en desarrollo en el país sudamericano. Todavía no sabemos si el FMLN se va a pronunciar nuevamente sobre este tema, sobre todo porque en el pasado han sacado un comunicado, habrá que ver si ahora lo harán nuevamente. Pues bien, sobre los temas que están planteados en los principales medios de comunicación, la prensa gráfica en su portada alistan demandas contra el conteo final, reclamos por escrutinio legislativo en San Vicente y San Salvador. Sobre todo tiene que ver esto con Ghana, el caso de San Vicente, que le fue adjudicado finalmente en todo el proceso a el PCN en coalición con el partido Arena. Aquí está lo que ocurrió ayer: anuncian recursos contra el escrutinio final de elecciones. Ghana y PSD no están conformes con los resultados de San Vicente y San Salvador. El FMLN dice que en el caso de los no partidarios se ha asignado triunfo a quien no lo ganó. Este es una distribución que ha hecho la prensa gráfica de cómo se pinta el país a partir del 1 de mayo, entonces, en términos de las alcaldías que ha obtenido cada partido político. El partido Arena, que tiene 140 alcaldías, es el que está en el color celeste, como usted lo ve en el mapa. Dos de ellas en coalición con el PCN en los comicios del 4 de marzo. Los demás partidos y coaliciones obtuvieron incluso menos, 122 municipios en total. Pero así se pinta el país en el caso de los gobiernos municipales a nivel nacional. La embajadora de Estados Unidos, que pide más inversión para mejorar la seguridad. Esto ocurre, dice la prensa gráfica, mientras en la Asamblea Legislativa se vislumbra una prórroga de 6 meses a las medidas extraordinarias. Solo el FMLN se aferra a que la vigencia sea de un año más. El Consejo Nacional de la Judicatura, que objeta lista de FEDAES de candidatos a magistrados. Esto es interesante porque resulta que los expedientes fueron enviados incompletos. Y oiga usted, únicamente los candidatos de UNAJUD que son vinculados al FMLN presentan documentación en regla. Hay un proceso que se ha hecho muy expedito en FEDAES, se supone, pero la información que se ha enviado ahora al CNJ está incompleta y únicamente está completo los expedientes de los candidatos que son más bien alineados o cercanos al FMLN. Pues bien, en otros temas, fijan fechas de otra audiencia contra Bukele por la calumnia. Este es el caso de Eugenio Chicas, que lo demandó, y dicen de que no van a conciliar. El proceso está en desarrollo. Mientras tanto, Salvador Samayoa retoma Diario El Mundo declaraciones que dio a otro canal de televisión. Dice Samayoa que el FMLN padece de cáncer. Ha señalado esta mañana que el partido de gobierno parece estar padeciendo de una enfermedad terminal y la comparó con el cáncer. El analista político aseguró que esto se lo expresó ayer al exministro de Obras Públicas, Jesús Martínez, quien figura como el candidato favorito del FMLN a la presidencia de la República para las elecciones de 2019. Diario El Mundo dice: el Tribunal Supremo Electoral, 2.1 millones de votos válidos para diputados. Mientras tanto, en un operativo, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía incautaron $16,000 a pandilleros. Eso ocurrió en esta capital. Arena, que gobernará 52% de las alcaldías de todo el país. La polémica por el llamado de nuevas ideas a elecciones internas, a pesar de que no está inscrito en el Tribunal Supremo Electoral. Esto está planteado en este momento, puesto que la inscripción, si se desarrolla en este momento, sería prácticamente ilegal. Y en algún momento se está hablando de que el partido Nuevas Ideas puede inscribirse, pero no necesariamente puede entonces convocar a elecciones primarias porque ya el calendario electoral prácticamente fue superado. Crece la preocupación por el efecto económico de suspensión del TPS. El presidente que firma la orden para militarizar la frontera con México.
esto también es la tensión que se está generando entre Estados Unidos y México por esa situación. El diario de hoy, las cárceles seguirán 6 meses más con medidas extraordinarias, resultados definitivos de las elecciones, cómo se pinta ahora la Asamblea Legislativa con el número de escaños de cada fracción. Esto sí ya en firme luego del escrutinio final anunciado, confirmado por el Tribunal Supremo Electoral. 27 diputados Arena, 23 el FMLN, 10 Gana, 9 PCN, 3 PDC, 1 no partidario y 1 de Cambio Democrático. También información siempre sobre Bukele, dice que el movimiento de Bukele llama a internas sin estar inscrito. Magistrados que envían a la cárcel a Lula por corrupción en Brasil, lo decíamos hace algunos minutos. Sobre estos temas estaremos hablando con nuestro invitado, el ajuste del PIB que subió el porcentaje de carga tributaria. Se dice que los salvadoreños tienen la carga tributaria más alta de Centroamérica, según varios economistas. El gobierno destacaba que no era así para crear más impuestos. El Fondo Monetario Internacional que pide a El Salvador no aumentar más el salario mínimo, el costo de la producción en el país que subió 303% en los últimos 15 años. Insistimos en esta parte, el Fondo Monetario Internacional e Inversión de la Prensa Gráfica, que recomienda no aumentar los salarios y facilitar los negocios. El Banco Central de Reserva, estaba el presidente Oscar Cabrera hoy en otro programa de televisión y hablaba de que este año esperamos un crecimiento de 2.5% y para el 2019 y 2020 una tasa del 2.4%. Luego hace referencia sobre el tema de las cuentas nacionales, cómo se plantea eso, dice que actualmente la deuda llega a un ratio de 74.1%, esto es explicado por el costo de las pensiones. Sin pensiones la deuda se ha mantenido estable alrededor del 52%, además de otros datos que ha facilitado el presidente del Banco Central de Reserva. Pues bien, queremos agradecer esta tarde que nos acompaña en nuestros estudios acá en San Salvador, Luis Membreño, reconocido economista de nuestro país, también presidente de Membreño Consulting. Luis, es un gusto que esté con nosotros después del 4 de marzo, pues obviamente no había estado y ahora sí, interesante porque tenemos un escenario que podemos analizarlo en diferentes implicaciones. Gracias por estar con nosotros. Gracias, William, un placer estar con usted y con su audiencia. Bueno, perfecto. Para comenzar entonces, hablemos, pensaba que habláramos un poco sobre las nuevas cuentas nacionales, ¿no? Pero bueno, hay varios temas en agenda y quizás me parece que sí es importante que hablemos entonces, ahora sí, del resultado electoral, sobre todo porque cómo se vislumbra ahora el país en términos de cómo se configura Asamblea Legislativa. Ya usted nos ha dicho en otras oportunidades, ¿no? Que efectivamente las elecciones siempre generan algún nivel de incertidumbre. Pues bueno, podemos hacer un análisis por lo menos de medio término que tiene que ver con estas elecciones para diputados y alcaldes y luego la elección presidencial que es el próximo año. Pero hasta hoy, ¿cuál es la reflexión, Luis? Bueno, yo creo que esto viene y cambia significativamente el panorama político salvadoreño, en el sentido que pues nadie esperaba, o tal vez alguien, pues, pero muy pocas personas esperaban un resultado tan desastroso para el FMLN. Algunos pensábamos que había una probabilidad importante que el FMLN pudiera obtener menos de 29 diputados, pero pocas personas pudieron prever que fuera 23 diputados con los que acabara. Y eso pues lo deja al FMLN totalmente fuera de todas las discusiones durante los próximos 3 años que requieren 56 diputados. Por ejemplo, todo el tema de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que van a ser electos de aquí a julio de este año. El FMLN pues no tendrá ninguna capacidad de poder influir en eso, sino que será más entre los demás partidos políticos que puedan sumar más de 56 diputados entre ellos, sin contar al FMLN. Sí. Además, todo el tema de endeudamiento y las otras elecciones de segundo grado como fiscal general, después vendrá el Consejo Nacional de la Judicatura, vendrá también el Tribunal Supremo Electoral, etc. Entonces, en estos próximos 3 años, el FMLN va a estar muy limitado en su capacidad de acción y de influencia en la política nacional desde la Asamblea Legislativa. Y le queda un año de gobierno, por lo que se va a ver bastante complicado para poder sacar adelante ese año. Y lo único bueno es que ya tiene presupuesto aprobado para este año y que además ya fue aprobado los $350 millones en deuda que necesitaba para poder suplir sus necesidades de financiamiento del 2018. Así que yo creo que lo que le va a tocar es nada más es administrar la situación de aquí a que se vaya, básicamente la administración del presidente Sánchez Serén. Y entonces esto nos deja ya con un panorama político orientado hacia las elecciones presidenciales. Y dentro de esto pues se plantea qué es lo que va a pasar con Arena,
que el 22 de abril va a tener ya su elección interna, sí, va a definir su candidato. Luego, ¿qué pasa con el FMLN cuando define su candidato? Que probablemente Gerson Martínez es el más fuerte contendiente por ahora. Y por el otro lado, cómo va a ir Nayib Bukele a las elecciones y si va a ir como candidato de alguna coalición, quiénes serán los partidos que lo apoyarán, etcétera. Entonces, creo que el panorama político queda conformado ahí ya, con miras a generar ciertas expectativas en la población de un nuevo equilibrio, un nuevo balance de poderes en el país, y eso por supuesto genera ciertas expectativas ya económicas, de inversión, de una proyección que hacen las diferentes empresas, las diferentes familias, los diferentes inversionistas nacionales y extranjeros, en el sentido de decir, bueno, ya bajo este equilibrio que se tiene en la Asamblea Legislativa, pues puede hacer que ya tenga interés en, como dicen algunos, desempolvar algunos proyectos que tenían antes, y por el otro lado también el ir pensando en proyectos nuevos. ¿Y usted cree que entonces sí efectivamente había alguna preocupación de que en tanto el FMLN conservara la llave de la mayoría calificada, pues eso siguiera generando incertidumbre o profundizar la incertidumbre en el caso de los inversionistas, o el hecho mismo de que el FMLN siguiera viendo como su principal referente Venezuela o Cuba y no Estados Unidos? Definitivamente, yo creo que los dos elementos son importantes. La gente creo que estaba muy a la expectativa de resultados, principalmente por la definición de la Sala de lo Constitucional. Recordemos que hemos tenido 9 años de una Sala de lo Constitucional que ha dado un ejemplo de protección realmente a la ciudadanía y de cambios políticos, obviamente, que ha impulsado la Sala de lo Constitucional. Y entonces el poder pensar que existe ahora la posibilidad de tener magistrados independientes, calificados, honestos y transparentes, creo que es algo que llena de bastante optimismo a la población. Pero antes de las elecciones, pues había un cierto temor de que esto se hubiera podido definir por un cuoteo, ¿verdad?, político con el FMLN, Arena y algún otro partido político. Pero ahora pues esto cambia las perspectivas desde el punto de vista que el FMLN ya no está. Y por el otro lado, esta definición con Estados Unidos pues se vuelve algo fundamental. Hemos visto cómo la gente está preocupada por lo que está ocurriendo con el TPS, que se está cancelando, las acciones que está tomando el gobierno de Estados Unidos, que son cada vez más fuertes hacia los países que no apoyan las políticas de Trump. Estamos viendo la militarización de la frontera con el llamado a la Guardia Nacional que está haciendo el presidente Trump este día y movilizándolo en base a los apoyos de los gobernadores de los estados que tienen frontera. Se sigue hablando muy fuertemente del muro y sobre todo de la caravana, o sea, de toda esta cantidad de inmigrantes ilegales que transitan por México, de Centroamérica o desde Centroamérica, y que esto pues puede tener también implicaciones muy serias para los países que no cumplan. Entonces, yo creo que el poder tomar medidas más fuertes en contra de la inmigración ilegal de parte de nuestros países y de México en particular, pues creo que podrá ser algo que va a tener un impacto también en nuestro país. Ahora, hay una pregunta que quiero hacérsela en términos sobre la configuración legislativa y la configuración política después del 4 de marzo, y es en términos de qué tan relevante puede ser o no de que el FMLN, por ejemplo, ya lo decía Salvador Samayoa, ¿no?, que prácticamente está padeciendo un cáncer por la situación interna que tienen, pero un poco la pregunta va en términos de, por ejemplo, hasta dónde el FMLN debería entrar en un proceso de reflexión que tenga que ver incluso sobre ver cuáles son sus referentes. Digo, porque sigue siendo la segunda fuerza política en este país, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué en otros países hay tantos sobresaltos en cada elección y el peligro de que entonces el país deje de ver hacia el norte con quienes tenemos mejores relaciones y sigan viendo hacia el sur o hacia otros países que no necesariamente son los más desarrollados o que pueden potenciarnos en esas relaciones? ¿Sería sano para el país, para este tema de la certidumbre, para la misma economía, que el FMLN definiera, por ejemplo, una vez por todas, hacia dónde debe estar mirando? Yo creo que el FMLN ha tomado una decisión importante, y es decir, el gobierno se lo entrega el presidente Sánchez Serén al vicepresidente y al ex secretario técnico, Roberto Lorenzana, y son ellos los que ahora están conduciendo los destinos del país. Es así. Eso ya es un hecho, ¿verdad? Usted ve que, bueno, el presidente hasta este día no ha aparecido, ¿verdad?
Creo que sí, vi un tuit por ahí que creo que ya hoy por la tarde había estado en alguna actividad, parece que ya regresó de Cuba. Entonces el presidente pues hasta hoy, ¿verdad?, aparece de nuevo y no aparece tomando decisiones, sino que es el vicepresidente el de que comunica todas las decisiones, que están pensando hacer estos cambios, que están pensando hacer estos cambios de funcionarios públicos en seguridad, por ejemplo, o pide que se amplíe o se prorrogue las medidas de seguridad extraordinarias, etcétera. Entonces, realmente el que está llevando la batuta ahora del gobierno es el vicepresidente. ¿A cambio de qué? De que el vicepresidente no compita por la presidencia de la República. Y yo creo que al final de cuentas el vicepresidente es un hombre que sabe hacer sus cálculos políticos y dice, bueno, la verdad que la probabilidad de que el FMLN gane las próximas elecciones es bastante baja y por lo tanto el ir a pelear por una presidencia o una candidatura a la presidencia de algo que es muy probable que se pierda, pues no es seguro. Y por el otro lado, el poder ya ser presidente por un año, entre comillas, pues es mucho más atractivo porque más vale pájaro en mano que ver un ciento volar. Bueno, entonces, creo que esa es una definición de política, digamos, del FMLN. La otra, entonces, es la gente de los cuadros y de la comisión política y todo, y las personas que salen de la Asamblea Legislativa ya no tienen una cabida como se había pensado dentro del Ejecutivo, sino que van y se refugian, digamos, dentro del FMLN. Entonces vemos una Lorena Peña, que se habló por mucho tiempo que iba a ser ministra de esto, ministra de aquella, y no, o sea, ellos se van hacia el partido político. ¿Por qué? Porque la visión del FMLN, o de las personas del FMLN, es que lo importante es el partido político, y es mantener el control del partido. Entonces pensar que van a cambiar de referentes, mientras sean estos mismos dirigentes, no va a ocurrir. O sea, para ellos Cuba sigue siendo su referente principal, Venezuela obviamente, que es un referente circunstancial, digamos, por la parte financiera. Sí, usted no lo ve haciendo una reflexión en la que tenga que ver con el tema de cuál es el posicionamiento ideológico del frente sobre los referentes y decir entonces, bueno, ahora la gente nos habló a través del voto, tenemos que ver más hacia Estados Unidos, por ejemplo, que es donde hay una cantidad importante de compatriotas viviendo y que son los que de verdad también sienten el filo de la navaja, ¿no? Yo no lo veo porque primero han perdido el poder en la Asamblea Legislativa para influir, segundo van a perder el Ejecutivo de una manera u otra el próximo año. Y ¿eso lo ve, esa parte usted la ve para casi mí que es irreversible? casi o sea, irreversible que los dos aspirantes fuertes son Arena y Nuevas Ideas. Estos son los dos que pueden llegar en una segunda vuelta, a mi criterio, y sería cualquiera de los dos que podría ganar. Yo no veo al FMLN llegando a una segunda vuelta con ninguno de los candidatos que tiene por ahora. O sea, desplazado el FMLN a tercera fuerza política, en todo caso. Correcto. Eso es lo que las encuestas nos están dando, ¿verdad? Ya de por sí, desde antes de que se diera la elección del 4 de marzo. Y por lo tanto yo no veo al FMLN compitiendo en una segunda vuelta con Arena, por ejemplo, sino que creo que es más Nayib Bukele quien tiene posibilidades de llegar a una segunda vuelta contra Arena. Y obviamente el Frente pues tendrá que tomar una decisión de apoyo a cualquiera de esas dos fuerzas políticas y me parece que pues estaría más alineado con Nayib Bukele que con Arena, ¿verdad? Entonces creo Pero ahora sí, entonces el FMLN orbitando alrededor de, no como en el pasado. El escenario Mauricio Funes, pero con un diferente vehículo político, digamos, ¿verdad? Sí. En el sentido de que es un candidato que no les pertenece, ¿verdad? Como Mauricio Funes no les pertenecía, ¿verdad? Pero ya bajo otro partido, porque en aquel momento Mauricio Funes sí ocupó el vehículo del FMLN para llegar al poder. Exacto. Y ahora solo sería un apoyo y ahí pues dependerá ya los acuerdos que hayan y que hagan entre ellos, ¿verdad? Pero básicamente sería un Mauricio Funes, si fuera el caso de que Nayib Bukele ganara, solo que con una capacidad todavía mayor de ser más independiente, digamos, porque no tendría nada que ver con el FMLN orgánicamente, ¿verdad? Entonces, creo que el FMLN, pues en ese sentido, no va a migrar hacia ningún otro lado, digamos, ¿verdad? No va a haber como que tiene que alinearse con Estados Unidos ni nada, porque ni siquiera va a tener control del Ejecutivo, pues. Pero entonces lo que, ahora sí volvemos al tema ya de cómo influye este resultado en el tema de las inversiones, en el tema de la predictibilidad de la economía, entonces tiene que ver más con el hecho de que el FMLN no va a tener influencia o capacidad de incidir sobre la política económica del país, por decir algo. Yo creo que esa es una primera parte, ¿verdad? O sea, creo que los inversionistas
le gusta lo que ha ocurrido en cuanto a que el FMLN haya perdido poder, ¿verdad? Que la derecha tenga un mayor poder que obtuvo en las elecciones del 4 de marzo. Le agrada la posibilidad de que haya un equilibrio importante con una sala constitucional independiente y que eso garantice de los próximos 9 años una estabilidad en el país. Y les agrada la posibilidad de que pueda haber un buen candidato presidencial que gane en las próximas elecciones. Ahora, no deja de preocupar también candidatos como Nayib Bukele, ¿verdad? O sea, los inversionistas no les agrada a la gente populista, no les agrada a los que pueden hacer cualquier locura en el camino de manera populista, ¿verdad? Y por lo tanto, sí les preocupa el FMLN, pero también les preocupa Nayib Bukele. Entonces, creo que en ese sentido, la gente está siendo bastante optimista porque hay un balance de poderes que en todo caso, aunque ganaran Nayib Bukele, no va a tener control de la Asamblea Legislativa de aquí al 2021 por lo menos, porque no tendría ni un diputado, no tendría control de la Sala Constitucional, la cual sería independiente si Dios quiere, ¿verdad? Entonces eso daría un balance de poderes, ¿verdad? Y limitaría bastante lo que puede hacer un presidente de la República. Pero siempre habría un cierto temor de cualquier acción que pudiera hacer un presidente, si fuera el caso de Nayib Bukele. Creo que el inversionista se sentiría más cómodo con algo que diera más certeza, como un Javier Simán o un Carlos Calleja, ¿verdad? Que pudieran ser cualquiera de los dos que ganara la candidatura de Arena el 22 de abril. Sí. Y eso podría dar como más certeza, pero al final de cuentas eso se va a saber hasta el próximo año, probablemente en segunda vuelta en marzo. ¿Usted anticipa la posibilidad de una segunda vuelta? Para mí, matemáticamente, es virtualmente imposible que uno de los tres, si fueran los tres, ¿verdad?, que participaran, ganara en primera vuelta. Y obviamente esto obligaría a que los dos que obtuvieran la mayor votación fueran a una segunda vuelta en marzo. Interesante. Mientras tanto, Luis, lo que tenemos, lo decía el presidente del Banco Central de Reserva esta mañana, que para este año se espera un crecimiento de la economía de 2.5 y para 2019, incluso 2020, una tasa del 2.4, prácticamente estaría bajando, ¿no? Esos números, bueno, me están indicando que tenemos que hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, para que entremos a hablar de estas estadísticas y hablar de las cuentas nacionales, qué implica la actualización que tenemos. En el pasado hemos conversado con usted en este espacio y usted ya nos decía de que era importantísimo que el país se definiera un poco, ahora sí, tener cabales las cuentas nacionales, y parece que ahora sí las tenemos más, por lo menos más realistas. Vamos a hacer una pausa, tendremos habilitados dos números de teléfonos al regreso, 2263-0023, 2264-9179. Regresamos. Que siga con nosotros. Luis Membreño, economista, está con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador. Luis, estamos entrando sobre el tema de crecimiento de la economía, pero quizás antes de pasar a ese dato específico de cuánto puede crecer la economía de este país de acuerdo a las proyecciones, digamos, que usted también pueda tener, porque el Banco Central de Reserva está hablando de 2.5 para el presente año, para 2019-2020 está hablando de 2.4 de crecimiento, pero quizás nos vamos a entretener un poco más en este tema de las cuentas nacionales, porque ha dado declaraciones también el presidente del Banco Central. Y dice él, esta es una cita textual que lo tenemos proyectado en el tweet, dice: estábamos planificando un país que ya no existía con el antiguo sistema de cuentas nacionales. Teníamos y estábamos analizando una economía sobreestimada. Agregaban, si actualmente la deuda llega a un ratio de 74.1%, esto es explicado por el costo de las pensiones, y sin pensiones dice él que esto se ha mantenido estable alrededor del 52%. Luego hay otra información adicional sobre esto, pero bueno, su primera impresión sobre esta información de establecer las cuentas nacionales, ahora sí en términos, en puntos más exactos y aproximados a la realidad que tiene este país en su economía. Era algo que habíamos venido pidiendo desde hace mucho tiempo. Yo había sido muy crítico en ese sentido porque se nos había ofrecido desde 2012 que ya íbamos a tener un nuevo sistema de cuentas nacionales, cuando Carlos Acevedo era presidente del Banco Central y había dicho que ya había una estimación de que la economía era más pequeña de lo que se había estimado originalmente y que en aquellos momentos le daba que era más o menos un 20% inferior, pero que había que hacer ciertos cálculos y todo para poder ajustar. Después entró el presidente actual del Banco Central
y él en el 2016 dijo que ya tenían el dato y que lo iban a dar a conocer en diciembre, y no lo dieron a conocer. Después dijo que en diciembre del 2017 y tampoco lo dieron a conocer. Y el Fondo Monetario fue bastante fuerte ya a principios del 2017 diciéndoles que tenían que dar a conocer estas cifras. O sea, la chinearon 2 años todavía después de haber elaborado la información exacta. Correcto. ¿Cómo se explica eso? O sea, ¿es sobre la base de qué? ¿Es de que habían algunas proyecciones hechas y eso les desbarataba algunos planes o qué? Si usted se acuerda, el FAO sacó hace un poco más de un año un documento, dio a conocer un documento del Fondo Monetario Internacional que decía que la economía era 14.4% menor, o sea, más pequeña que lo que se había estimado, y que eso era lo que daban las nuevas cuentas nacionales. Y era un documento reservado que tuvo acceso el FAO. Y entonces, ya desde entonces, ya se sabía, pues, básicamente el resultado que han dado a conocer ahora, en 23 de marzo del 2018, ha sido ese dato, ¿verdad? Entonces ya se sabía ese dato. Entonces aquí la cosa es que no se quiso hacer, ¿verdad?, en aquel momento. Y esa fue una de las críticas que yo hice. Recuerdo que escribí un artículo el año pasado, tal vez ahí por septiembre, en el que le decía yo al Consejo Directivo del Banco Central que me parecía muy irresponsable pues que ellos se prestaran a eso, porque el presidente del Banco Central en un momento dijo que eso le correspondía, era una decisión del presidente de la República autorizar la publicación, cuando eso no tenía nada que ver. O sea, uno lee la ley orgánica del Banco Central y en ningún momento menciona que es una decisión del presidente de la República, sino del Consejo Directivo del Banco Central. Entonces yo les hacía esa crítica y todo. Pero más allá de eso, lo importante es que ya tenemos la cifra, ¿verdad? Y la cifra, pero sí, solo quiero entretenerme en una parte, Luis, y es el hecho de que, digamos, en qué beneficiaba o afectaba, o quiénes eran los beneficiarios, quiénes eran los afectados, el que se mantuviera datos sobreestimados. Lo está diciendo el presidente del Banco Central de Reserva, que se tenía entonces una economía sobreestimada. Ahí el temor era lo que ha ocurrido, ¿verdad? Y es que la economía fuera más pequeña, o sea, que estuviera sobreestimada, como lo dice él. Porque cuando uno ya compara las diferentes variables de la economía con respecto al Producto Interno Bruto, entonces hay un movimiento. Por ejemplo, el tema de la deuda, él lo menciona, que es 74.1%. Sí. Recordemos que antes de este recálculo estaban hablando ellos más o menos de un 63% del PIB. Correcto. Sí. Son 11 puntos del PIB adicionales. Eso quiere decir que en las categorías de riesgo, por ejemplo, de las calificadoras de riesgo, ahí se identifica que El Salvador pues es más riesgoso y que tiene menos capacidad de endeudamiento hoy que lo que tenía antes del recálculo. Entonces, lo que se quería hacer era evitar el tener que hacer ese recálculo y que esto tuviera implicaciones negativas para el país. Y por el otro lado, se ha venido sosteniendo durante tanto tiempo por parte de la izquierda, digamos, que El Salvador tiene una baja tributación. La tributación había venido subiendo desde el 2008, 2009, desde el 2009, del 12% al 15.5%, pero con este recálculo llega al 17.8%. Casi se duplicó entonces. Casi llega al 18%. En los 8 años de gobierno del FMLN. Subió 50%, digamos, 50%. ¿Verdad? Entre lo que fue puro crecimiento, digamos, y lo que es ajuste del PIB. Entonces, lo que eso lleva es a que ya El Salvador no es de los países de baja carga tributaria, no es un Guatemala con 12% del PIB. Pero digamos, sosteniendo la tesis de que la carga tributaria era muy baja, le permitía entonces al gobierno insistir en la necesidad de aumentar los impuestos. Correcto. Varios impuestos. Y además, aquella tesis de que aquí hay muchísima evasión fiscal y elusión y de todo, ¿verdad? Ese argumento se debilita. Claro, se debilita fuertemente porque si usted ya ve un Costa Rica, tiene 15% del PIB, ¿verdad? Usted ve a un México y le quita la parte del petróleo, tiene 15% del PIB. Usted ya ve un Chile, por ejemplo, que anda cerca del 19, 20% del PIB, nosotros estamos en 18%, ¿verdad? Usted ya ve un Brasil, una Argentina, un Uruguay, que son los que están más arriba, y usted les quita lo que son las contribuciones a las municipalidades y le quita pensiones, que muchas veces están mezclados. Estos son países que andan en una recaudación más o menos entre el 19 y el 21% del PIB. Pero entonces el país está ubicado en la parte más alta en términos de recaudación. Ahora ¿Cómo se ranquea, estamos por arriba del promedio de América Latina. No estamos en lo más alto, pero obviamente ya estamos tocando hacia la parte más alta. Entonces,
Yo creo que esto debilita mucho aquellos argumentos, ¿verdad?, de que El Salvador es un país de baja tributación, cuando no lo es, y es lo que las empresas indican normalmente cuando hacen el análisis comparativo en Centroamérica, de lo que se paga en impuestos en El Salvador versus lo que se paga en otros países. Pero entonces, ahí es a donde todos esos indicadores eran los que se sabía que iban a cambiar, y que muchos argumentos que se habían manejado hasta este día pues no iban a tener sostenibilidad, y por el otro lado también debilitaba ciertas posiciones en El Salvador y obligaba además a hacer cambios en leyes como la ley de responsabilidad fiscal, porque la ley de responsabilidad fiscal quedó obsoleta entonces. Claro, porque establecía que el máximo de deuda que debía tener el país o el gobierno era el 65% del PIB. Hoy automáticamente lo tienen que subir a 75%, ¿verdad? Porque ya estamos en 74.1%, y como van a emitir ya deuda autorizada de los 350 millones, pues probablemente van a tener que hacer algún recálculo ahí, va a ser algo arriba del 75% del PIB. Sí. Ahora, Luis, ¿cómo se hace entonces? Porque el país sigue viviendo prácticamente de préstamos internacionales. Los grandes proyectos estratégicos del país requieren de préstamos. Entonces, ¿cómo lidiar con esa parte? Bueno, el FMLN ha insistido en los últimos días, incluso ya conociéndose esta nueva estadística, ha insistido siempre en los préstamos. Pero claro, uno dice, si se va a elevar más todavía el tema de la deuda, los préstamos internacionales son más caros. Hay que pagar más por el riesgo, por el tema de intereses. Yo creo que ahí hay varios elementos. Uno es que, ¿para qué se endeuda? El problema de El Salvador es que nos hemos venido endeudando para pagar gasto corriente. Para pagar, por un lado, lo decía el presidente del Banco Central también, pensiones, por ejemplo, que ahora pues ya con el nuevo sistema pues eso ha cambiado significativamente, pero hemos tenido que pagar mucho gasto corriente de pensiones, pero también se ha pagado mucho gasto corriente de subsidios, que de alguna manera se ha hecho ajustes y todo, pero sigue habiendo un déficit importante. Y por el otro lado está la parte de endeudamiento para proyectos, o sea, para inversión. Eso se ha venido reduciendo en el sentido de que la inversión misma se ha venido reduciendo en el tiempo. Entonces, cuando uno ve el país, el gobierno paga más o menos cerca de 300 millones de dólares al año en préstamos ya existentes. Entonces, si el gobierno se endeudara en 300 millones adicionales y paga 300 millones, pues la deuda todavía va a caer con respecto al PIB porque el PIB crece. Entonces, es una forma sostenible de hacerlo. Eso quiere decir que no hay que irse a decir, bueno, ya cero endeudamiento. Exacto. No, la cosa es para qué. Y son para actividades productivas y que son importantes para el país, pues yo creo que hay un cierto margen todavía para endeudarse. Pero el otro elemento que es fundamental es que si la economía crece más, si crecemos arriba del 4%, esto nos da posibilidades también de poder crecer algún nivel de endeudamiento sin que la relación entre deuda-PIB se incremente, sino que todavía pueda tener capacidad de reducirse. Entonces, yo creo que ahí si logramos tomar en cuenta todas las variables que afectan esto, entonces podemos tener una capacidad de endeudamiento, pero hacer una capacidad de endeudamiento para inversión nada más. Inversiones productivas que puedan generar un beneficio para el país y para la población y no para gasto corriente. Entonces habría que volver al acuerdo fiscal y ahora sí establecer esas condicionantes, digamos. Se necesita... ¿Están debidamente claras en este momento en ese acuerdo fiscal o no? Se necesita volver a la ley de responsabilidad fiscal, hacer esos cambios en esos parámetros, cambiar también el límite de endeudamiento en letras del Tesoro, por ejemplo. Hay que hacer el acuerdo fiscal para todo lo que es el endeudamiento. ¿Qué se va a hacer con el endeudamiento que se vence, digamos, entre el 2019 y el 2024, que es el próximo periodo presidencial, comenzando por los 289.5 millones de dólares del PUT, que se llama, que va a ser en septiembre, del bono del 2034, y los 800 millones que se vencen del bono que emitió Mauricio Funes en el 2009, de 800 millones de dólares. Entonces, eso para comenzar. Y después lo demás son más o menos 2.500 millones de dólares. Ese acuerdo tendría que darse en los próximos meses, antes que termine el año, ¿verdad? Entonces, todo eso pues lo que lleva es a que sí hay que replantearse ese acuerdo fiscal que requiere el país, y hay que replantearse la ley de responsabilidad fiscal, porque los techos y las relaciones que quedaron ahí pues van a cambiar ahora por el nuevo PIB y por el nuevo punto de partida, digamos, que es el que tenemos ahora. Ahora bien, ¿es más difícil ahora entonces estar hablando de más impuestos, de aumento de impuestos o nuevos impuestos? Yo creo que es el momento de hablar de una redefinición del sistema tributario salvadoreño.
En los últimos años se ha introducido una cantidad de impuestos distorsionadores en la economía. Por ejemplo, el SESC, el impuesto a las telecomunicaciones. Para seguridad. Para seguridad. En teoría iba a ir para seguridad y se terminó repartiendo. Que al final de cuentas era una piñata del presidente, ¿verdad? Entonces, ese impuesto debería eliminarse. Debería eliminarse el impuesto a las transacciones bancarias. ¿Por qué? Porque lo que hace es que incentiva todo el lavado de dinero, incentiva el manejo de efectivo en la sociedad para evitar el pago de ese impuesto y aleja a la gente de los bancos. Entonces, ese impuesto también debería eliminarse y deberíamos de replantearnos mejor hacia elementos, por ejemplo, como el predial, ¿verdad? Pero el predial, ¿con qué objetivo? Sustituirle el FODES por el predial. Entonces, el FODES se iría eliminando en el tiempo, lo cual liberaría recursos para el fisco, y el predial, cada municipio iría cobrando y en base a eso iría teniendo recursos para sus inversiones. Entonces, creo que se necesita un planteamiento de mediano y largo plazo en política tributaria y debíamos de analizar, por ejemplo, el impuesto sobre la renta. Somos el país más caro en América Latina porque, por ejemplo, una empresa aquí paga 30% más un 5% adicional para seguridad también. Entonces, es 35%, mientras que en otros países de Centroamérica es 25% o menos. Entonces, somos el país más caro también en impuestos sobre la renta. En este caso, sugiere entonces la reducción del impuesto sobre la renta. Correcto. Yo creo que lo que haría personalmente es eliminar el 5% adicional y eliminaría los otros impuestitos y mejor me concentraría en cobrar bien todo lo que se tiene y lograr un mayor crecimiento económico, porque el mayor crecimiento económico automáticamente le genera una mayor recaudación de impuestos. Ahora bien, el Fondo Monetario Internacional, es una nota que leí cuando comenzamos la entrevista, está pidiendo a El Salvador no aumentar más el salario mínimo. ¿Cómo entra, por ejemplo, este tipo de recomendaciones que es el Fondo Monetario Internacional? La verdad que siempre el tema del salario mínimo es un tema muy sensible políticamente. La gente cree que porque se sube el salario mínimo, suben los sueldos para la población, ¿verdad? Y que eso mejora automáticamente el nivel de vida de los ciudadanos. La verdad que el salario mínimo se aplica a una cantidad muy pequeña de personas en un país. Primero, el mercado formal de la economía es más o menos 650,000 personas. Pero de esos, los que están en el salario mínimo, pues no son 650,000, sino que no sabría el número exacto, pero digamos que fueran 100,000 personas. Sí. ¿No? Y dentro de eso, pues el impacto realmente de las personas que se benefician es pequeño versus el impacto que esto tiene sobre toda la economía, porque si sube los salarios, entonces hay un impacto en incrementos de precios que afecta a todos los que les sube y a los que no les sube el salario mínimo. Entonces, yo creo que lo que tiene que haber es una forma diferente de calcular el salario mínimo. Ya no podemos hablar de salarios mínimos como se hace generalizado, por ejemplo, de industria, comercio, servicios. No es lo mismo un salario, por ejemplo, en un banco versus un salario en una empresa comercial pequeña, porque la capacidad de un banco de pagar un salario más alto es mayor que el de una empresa, una microempresa, digamos, comercial que está sobreviviendo. Entonces, si usted le aplica el mismo salario mínimo a los dos, pues se está golpeando mucho a la pequeña empresa que no tiene esa capacidad que tiene el banco. Y el banco podría pagar más, pues normalmente pagan más que el salario mínimo. Pero entonces esto pasaría por liberalizar este proceso o qué. Yo creo que ¿Cómo funcionan otras economías? ¿Qué ejemplo inmediato tenemos, por ejemplo? Hay que ajustarlo a la productividad, ¿verdad? Y debería ser más por subsectores, a mi criterio, ¿verdad? Que pudiéramos tener, por ejemplo, en servicios. Cuando uno habla de servicios, habla de una gran gama. Por ejemplo, no es lo mismo hablar, como le decía, de un banco, que de un restaurante, que de un hotel, que de un call center, ¿verdad? Para poner algunos ejemplos. Entonces, yo creo que lo que tendría que haber es una dinámica más asociada a productividad y a la capacidad de pagar de cada una de estas empresas y no hacer un atarrayazo general, porque entonces muchas veces se hace más daño que beneficio, porque en algunas empresas que no pueden pagar lo que ocurre es que o se busca un subterfugio de ilegalidad o de informalidad, o por el otro lado
se genera un desempleo, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que buscar una forma diferente de hacerlo. Entonces, yo creo que el Fondo Monetario en ese sentido, pues tiene un objetivo de decir, mire, si usted sigue generando distorsiones de este tipo en la economía salvadoreña, pues deja de ser competitivo y eso afecta más a las personas de más escasos recursos. De acuerdo, tengo que hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos, le dejo plantear la interrogante, es aumento del impuesto al valor agregado, ¿puede ser una opción o habría que buscar otras alternativas antes de llegar a una decisión como esa? Vamos a una pausa, regresamos. Estamos a cierre de conexiones. Luis, le decía entonces, el tema del impuesto al valor agregado podría ser una opción, o antes de llegar a eso, ¿qué tipo de opciones? Usted me decía en el corte comercial, bueno, en ruta a la elección presidencial, ¿quién asume ese costo? Mire, yo creo que estas cosas no hay que verlas aisladamente, ¿verdad? Porque yo le decía hace un momento que hay que hacer una reforma tributaria integral, ¿verdad? O sea, hay que eliminar impuestos, hay que reducir algunos impuestos y probablemente hay que crear uno como el predial, por ejemplo, ahora, y hay que tomar una decisión sobre el IVA. Sobre el IVA nadie se la va a jugar de aquí a las elecciones, ¿verdad? Ningún partido político quiere incurrir en ese costo. Ahora, yo en lo particular, si tuviera que tomar esa decisión, lo que yo sugeriría es un incremento del IVA de 2 puntos contra la eliminación de todos los demás impuestos que hablábamos, como el CESC, como el impuesto adicional del 5% de la renta, etcétera. Y por el otro lado, el hacerlo en 2 etapas. Yo haría un punto porcentual de incremento en el 2020, en enero, y un punto en el 2021. ¿verdad? Esto le permitiría ir equilibrando un poco lo que va dejando de percibir, porque bueno, Correcto. ya lo demás lo tienen presupuestado. En Correcto. el tema de renta, en el tema del CES lo tiene presupuestado. Entonces, al aumentar un punto, usted de alguna forma va equilibrando. Exacto. Y después entonces usted ya tiene que con eso, yo el compromiso que haría si fuera gobierno es, esto es lo único que voy a hacer, ¿verdad? Durante los 5 años. Y es comprometerse a que una vez que ha hecho toda esa reforma tributaria, no vuelve a tocar impuestos, sino que el incremento tendrá que venir de la eficiencia. La eficiencia en el cobro, de perseguir la evasión y la elusión, y la eficiencia en lograr una economía que crezca más. Yo creo que si se dan las condiciones adecuadas, esta economía puede crecer en el año 2019, 2020 a tasas mucho más elevadas que lo que se está pensando hoy en día, porque habría más confianza, habría más inversión, ¿verdad? ¿Apostándole a qué áreas de crecimiento en la economía? ¿Inversión extranjera directa? Yo creo que hay primero un espacio muy importante para la inversión nacional y después va a seguir la inversión extranjera directa, ¿verdad? Entonces, ¿incentivos? Sí, definitivamente. Yo creo que hay que cambiar la ley de socios público-privados, por un lado, abrir espacios ahí para ciertas inversiones en infraestructura. Porque poca efectividad se ha visto en el asocio público-privado. Es que la ley no permite, hay que hacer los cambios, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ya que estamos hablando y que nos escuchan en San Miguel, yo siempre he sido partidario, desde hace algunos años, que debería haber un aeropuerto internacional en San Miguel. Entonces, yo creo que eso debería ser un asocio público-privado, inversionistas migueleños, ¿verdad? Privados que inviertan en ese aeropuerto con CEPA, por ejemplo, ¿verdad? Y de esa manera entonces catapultar el desarrollo de la zona oriental a partir de eso y de otras inversiones importantes en la zona oriental, ¿verdad? Entonces yo creo que hay mucho espacio para poder hacer socios público-privados de ese tipo que ayuden al desarrollo de las zonas y las regiones del país, y por el otro lado la descentralización. Yo creo que las inversiones tienen que desconcentrarse de San Salvador y deberíamos de tener unos 4 polos de desarrollo importantes. Uno está en la zona oriental, San Miguel, Usulután, La Unión, digamos. Ahí está la propuesta también que se ha hecho de una zona especial de desarrollo. Y eso sí le metería mucho, dinamizaría la economía en la zona oriental, que sobre todo la que más reciente la abandona, ¿no? Exacto. Y que además tiene un impacto muy serio del cambio climático, ¿verdad? Que justifica la inacción de esto. Dentro de eso está el puerto, ¿verdad? Y cómo reactivar y cómo activar el puerto.
Por el otro lado, en Santa Ana, creo que habría que hacer un esfuerzo significativo, y en la parte de Sonsonate a Cajutla. Si nosotros concentráramos el desarrollo del país en estos 3 polos de desarrollo adicional el central, digamos que ya baja, ¿verdad? Sí. Esto podría tener una nueva dinámica de inversión en el país y nos podría catapultar hacia niveles de crecimiento pues mucho más altos que lo que hemos visto en las últimas décadas. Ahora, pero todo esto, como se trataría de un plan integral, ¿está planteado para cuánto tiempo? ¿Habría que comenzar a ejecutarlo ya y para 5 o 10 años? Debería comenzar inmediatamente. Podría comenzar a producir muy buenos resultados a partir de 2020, digamos. Y obviamente esto, cuando uno proyecta un crecimiento y un desarrollo de esa magnitud, uno se debe proyectar a 15, 20, 30 años, pues, ¿verdad? Porque el pensar que El Salvador va a salir del subdesarrollo en 5 años o en 10 no es factible, pero que podemos cambiar la tendencia y que podemos hacer una diferencia desde el primer año con un nuevo gobierno bien enfocado, eso yo no tengo la menor duda. Pero ¿cómo lograr entonces, Luis, porque es lo que siempre se señala, cómo lograr que los planes que se puedan proyectar para 5, 10, 15, 20 años no puedan sufrir tanta distorsión por los nuevos gobiernos que se van instalando? Porque ese es el gran tema, ¿no? Cada quien prepara proyectos a veces de largo plazo, pero terminan los 5 años y ni siquiera el mismo partido, incluso, le dan continuidad. Es lo que hemos hablado durante tanto tiempo de un plan de nación. O sea, cuando uno habla de un plan de nación, no habla de un plan del partido X o del partido Y del país o del partido Z, sino que habla de una visión de país en la que el partido A va a estar hoy en el gobierno y esperemos que un partido esté 2 periodos, digamos, y después va a llegar otro partido y que esté 1 o 2 periodos y que al final de cuentas todos sigan la misma tendencia. O sea, si decimos, bueno, el desarrollo de Oriente, eso no se va a dar en 5 años ni en 10. O sea, podemos dar un salto importante en ese periodo, pero tiene que haber continuidad. Entonces, lo que debe de haber es que ese plan está establecido y el que llega le va a dar continuidad. Cada quien sus énfasis. Alguno puede decir, bueno, sí, este énfasis ha estado bien, pero en realidad podemos agregarle esto o podemos cambiar porque también en el camino hay cosas que ajustar y por lo tanto, pero el énfasis debería de ser el mismo y es cómo tenemos un desarrollo sostenido. Y además en el tiempo pues puede hacer que al inicio se necesite esta inversión en vivienda, por ejemplo, pero y esta inversión en un ferrocarril, por ejemplo, con el puerto, y que tengamos una inversión en industria liviana de este tipo, pero después puede hacer un centro de convenciones, por ejemplo. Después puede hacer una inversión en hidroeléctricas, pudiera ser, etcétera. Entonces, yo creo que todo eso es lo que hay que poder proyectar en cada una de las regiones del país y esto entonces nos va a permitir catapultar el crecimiento de las zonas, de las regiones y del país entero. Ahora, y en consecuencia, el puerto de la Unión entraría en todo este proceso. O sea, es que el problema del puerto es que se visualizó mal y era que el puerto iba a jalar a Oriente, pero es al revés. Si San Miguel y Usulután no se desarrollan de una manera fuerte con industria, con un comercio un poco diferente y con una exportación de productos, entonces usted no necesita un puerto, pues, ¿verdad? Porque ¿qué va a importar o qué va a exportar del puerto? Si lo que necesita es la demanda y la demanda proviene de los sectores que van a importar y exportar a través del puerto y no al revés, ¿verdad? No es el puerto el que va a traer el desarrollo, sino que es los empresarios de San Miguel, los empresarios de Usulután, los empresarios de Gotera o de Santa Rosa de Lima, que van a aprovechar esa infraestructura para poder entonces proyectar un crecimiento importante para Luis, pero todo esto pasa por un cambio de chip en términos de mentalidad del gobierno, pero también del sector privado, del sector empresarial del país. Por eso el liderazgo es importante en esto. Un liderazgo fuerte de un presidente de la República que diga, esta es mi prioridad. Mi prioridad es que generemos empleos, mi prioridad es que atraigamos inversión, mi prioridad son a socios público-privados. La parte económica tiene que ser una prioridad fundamental guiada desde la presidencia de la República. Y el presidente tiene que ser el que vaya y promueva el que vengan nuevos inversionistas. Acuérdense cómo llegó Intel a Costa Rica. Sí. El presidente Figueres en aquel tiempo, él fue como 4 veces a tocar la puerta de Intel hasta que finalmente los convenció que llegaran. Pues eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que ir a vender al país, pero tenemos que poner el país con una cara diferente, ¿verdad? Para poder lograr eso. Entonces, yo creo que si esa es la prioridad
Y si en realidad nos enfocamos los salvadoreños en eso, guiados por el presidente de la República y su equipo de un buen gabinete de gobierno, este país puede pegar un salto enorme en un corto tiempo, porque llevamos mucho tiempo rezagados. O sea, sí tiene el país el potencial para hacerlo. Definitivamente. O sea, yo creo que aún el TPS, tantas personas que van a venir de regreso, no sabemos cuántos, pero van a venir personas calificadas, claro, preparadas, algunos con capital, con capacidad de inversión, que conocen de negocios, que tienen relaciones con Estados Unidos. Eso nos puede ayudar también, ¿verdad? O sea, puede ser una oportunidad más que un problema, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que enfocarnos, obviamente, en recibirlos, darle las condiciones, ayudarlos, generar vías de financiamiento, proyectos, etcétera, para que estas personas se sientan apoyadas desde el inicio y que puedan ser productivas y no una carga para el país, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que enfocarnos bien, ¿verdad?, para el futuro. Bueno, perfecto. Luis, se nos fue el tiempo. Gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Muy amable. Gracias a usted, William. Siempre un placer. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Mañana, 5 de la tarde en punto, Paolo Lurs estará con nosotros en nuestros estudios haciendo una reflexión sobre la coyuntura política de nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.